Ok, here we go again. He tratado de grabar este audio ya muchas veces. Grabo y regrabo y no doy con la idea. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin grabar? Meses. Tal vez ya muchos se olvidaron de lo que trataba este programa. Para quien llega por pura curiosidad, esto es Modo Protegido, el podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Su conductor es Mario. Bien. ¿Por qué dejé de grabar por tanto tiempo? Verán. Caí en una circunstancia que no sabría definir como si es buena o mala, dependiendo de quién me viera. Como yo mismo me considero, este detalle es por lo mismo que no había querido grabar. No es algo que me enorgullezca, pero tampoco es algo de lo que me pueda quejar. Bien, alguna vez leí en un cierto libro relacionado con Warhammer 40.000 que decía que cuando un hijo es aceptado en el ejército, el padre se siente orgulloso porque no aceptan en el ejército más que a los más fuertes, y la madre se pone triste porque sabe que puede no volver a verlo nunca. En mi caso me pasó exactamente lo opuesto. Digamos que en la situación en la que estoy, por una parte podría decir de que es algo bueno porque ya tengo un modo de vida que podría considerarse el más honesto y estable hasta ahora. Hay algo dentro de mí mismo que no acaba de cuadrarme. De hecho, en una grabación anterior, para poder explicarlo, utilizaba una foto que no podría mostrar porque esto es un podcast. La imagen era sobre la crisis del fines de los años 20, principios de los 30 en Estados Unidos. La imagen era de un obrero que había quedado desempleado en el momento en que recibe su plato de sopa, dado por una institución de caridad para la gente que no tenía que comer. Lo importante de esa foto es la expresión de quien recibe ese plato. Por un lado, muy agradecido de que alguien se haya apiadado de él, y por el otro sintiéndose mal con él mismo por no haber podido ganarse ese plato de manera, con su propio esfuerzo, como toda su vida le habían enseñado que debía de ganarse la comida. Por eso no estoy seguro si mi actual situación es lo más alto de lo que tengo que estar agradecido o lo más bajo viéndolo desde mi propio punto de vista interno. Supongo que esta es una de esas ocasiones en las que uno queda bien con todos, menos con uno mismo. Al menos no del todo. Pues sí, puedo decir que gracias a lo que he aprendido durante muchos años, he podido moverme en esta nueva situación. Esto es un poco como un personaje de isekai japonés, pero al revés, que pasa de su mundo lleno de aventuras y monstruos a convertirse en un humano más y vivir entre ellos. De hecho, por muchos años, tal vez más años de los que muchos de quienes me oyen tienen de vida, pensé que cuando llegara a este punto sería mi fin, ya que ganarme la vida honradamente como adulto responsable me dejaría completamente apartado de mi... ¿Qué sustantivo podría usar? De mi propósito de hacer juegos, dado que por situaciones que ya he comentado innumerables veces, no hay manera de tener un trabajo honrado de eso donde vivo. Al menos no en los años en los que grabo este audio, ni en todos los anteriores. Sin mencionar de que me tocó ver a muchos caer en ese mismo juego. La típica excusa que ponían muchos de ellos era es que tengo que comer, apiádate de mí. Sin embargo, no es mi fin. Inclusive, podría decirse que esto es el equivalente de aquello de no estoy huyendo, simplemente estoy preparándome para luchar otro día. Esta situación no es lo que se dice muy heroica, así que tengo que corresponder para volver a la acción. Otra cosa como podría explicar esto es con aquella película de Hook de Robin Williams. Para quienes no vieron la película, rápidamente voy a decir que es la historia de Peter Pan cuando dejó el país de nunca jamás para irse a vivir como adulto responsable en el mundo de los humanos. Se convirtió en un adulto como cualquier otro y tuvo hijos y empezó a crecer, ya como cualquier simple mortal. Pero un día, por situaciones, un MacGuffin que involucra que sus hijos quedan perdidos en nunca jamás,
tiene que volver a la misma tierra de la que salió y volver a ser el Peter Pan que era de joven, pero bastante más viejo que antes. Tal vez mi situación actual pueda compararse con eso. Aunque mi nunca jamás no era tan alegre como el nunca jamás de la obra original de Peter Pan. De nuevo, este viejo tiene que volver a correr las aventuras que corrió cuando era joven. Pero obviamente ahora con tecnología de 64 bits. Y tal vez lo más choqueante, otro tipo de público. Ya no tiene mucho caso hacer las burlas que hacía antes porque la mayor parte del público ni siquiera vivió esas épocas. No tiene idea de que algo existió y por lo tanto no tuvo opción de elegir. El mundo que los nuevos en esto conocen es completamente diferente al que conocí. Y vaya que cuando empecé aprendí de información que ya era antigua cuando aprendí. En mi situación actual muchas cosas son diferentes. Con lo que más estoy batallando es con asuntos logísticos. Poder estar en cierto lugar en cierto momento y en ciertas condiciones. Algo que me está costando bastante trabajo. Sin embargo, tengo ventajas que, bueno, no sé si llamarla ventajas o no, pero eran cosas que fui aprendiendo con los años. Como de entrada estoy grabando esto en una posición muy retirada del centro de operaciones. Por lo tanto, esto no es el fin, pero tampoco es una continuación tal cual. Es como jugar un videojuego de la misma saga, pero que cambió por completo el género. Bien, ¿y qué me encuentro ahora? Pues si bien llevo algunos meses ya, finales de enero, hasta donde estoy grabando esto, finales de abril, tal vez lo que más me preocupa en estos momentos, a diferencia de otras épocas, es perderme. Olvidar de dónde vengo para convertirme en un simple mortal como cualquier otro destinado al olvido. Y justo cuando me estaba hartando en este modo normie de vivir, que de hecho al momento de estar grabando esto es una excepción porque tengo bastante tiempo libre este día, me encuentro con una de esas noticias que parecen el inicio de una partida de rol. En el grupo de WhatsApp de mis amigos que también les interesa este tema de hacer juegos, llegó una noticia bastante interesante. ¿Sí? Parece de que abrieron una escuela de programación de videojuegos bastante cerca de donde vivo. Bueno, de hecho en la misma ciudad. Sí, ya sé que no es la primera. Ya hace ya algunos años, ahora sí que quien conoce el universo de este podcast ya sabrá de quien conoce el universo de este podcast ya sabe de qué hablo. En aquel momento sí me puse de bastante mal humor y me puse a trolear. Sin embargo, esta nueva escuela no me provoca lo mismo. Sobre todo porque ya pasaron muchos años. Y por lo menos los alumnos que deberían de estar entrando a esa misma escuela son completamente diferentes a aquellos con los que conviví. Hay que tomar en cuenta de que los nuevos desarrolladores no vivieron en una época sin engines, sin internet, sin tiendas de apps, app stores, internet, ni mucho menos acceso a tanta información rápida como ahora. Por eso, a diferencia del caso anterior, lo que me provoca esta nueva escuela es una curiosidad que no puedo decir que sea del todo sana, pero curiosidad al fin. Lo poco que he investigado desde la mañana, y es bastante poco realmente, no conozco a los maestros. Y dado el tipo de gente que conozco de la industria, eso puede ser bueno. Tal vez lo único criticable que podría criticar si ni siquiera los conozco. Tal vez que me parece algo demasiado ambicioso para una sola carrera. Yo en su lugar habría hecho más de una. Una sola carrera para programar, hacer assets y manejar cuestiones de administración me parece algo demasiado pesado para una sola carrera. Tal vez si tuvieran módulos de especialización al final, sería algo mucho más creíble a mi parecer. Pero no puedo juzgarlos hasta conocerlos. Y bien, ¿qué he investigado hasta ahora? De lo poco que he visto en sitios de internet y su sitio de Facebook, su página de Facebook, es una escuela privada pequeña, más cara que las escuelas públicas, pero todavía pagable para gente que se gana la vida trabajando en un empleo. Y tal vez una cosa interesante es que al parecer tiene nexos con, la otra escuela que ya había intentado hacer esto mismo y con la que tengo un oscuro vínculo en el pasado remoto. Tal vez esta vez hagan bien las cosas. Tal vez la fastidien como siempre. No tengo manera de saber eso.
pero hasta ahora lo poco que he encontrado, no he hallado a nadie conocido todavía ahí. Tal vez tenga que investigar más. De momento esto es un audio corto simplemente para recordarles que sigo activo. Aunque mi manera de dedicarme a esto va a cambiar radicalmente. De momento he podido montar una oficina lejos del centro de operaciones. Aunque todavía tengo que invertir mucho para tener, por ejemplo, una computadora portátil capaz de hacer todo lo que necesito hacer y que no puedo hacer con las computadoras utilizadas en un trabajo normal. Ya saben, como mínimo una computadora con Linux, Arch para trolear a los que saben de lo que estoy hablando, con herramientas de desarrollo poco utilizadas en estos ambientes, pero que son bastante útiles a la hora de monitorear redes. Algo que sin duda se va a hacer muy necesario aquí donde estoy. Bien, here we go again. Vamos otra vez, con muchos cambios. Ahora que lo pienso, cuando empecé a grabar esto no me había puesto a pensar en el parecido que tiene esta situación a la película de Hook. De hecho, otro de los audios que intenté grabar antes de este era precisamente una situación muy parecida a cuando el avejentado Peter Pan intenta volar otra vez. Necesito ponerme en la misma situación que estaba antes. Pero el mundo es otro y yo soy otro. Y un montón de malas experiencias me han hecho bastante más frío y cínico. Aunque trato de replicar las mismas situaciones que viví en aquellas épocas. Bueno, las replicables porque ahora resulta que cosas que eran bastante inocentes en el pasado, hasta delitos son en algunos lugares. Algo bueno de esta... de hecho, tengo que comentarlo para el futuro. Esto lo estoy grabando durante una epidemia surgida de un virus raro allá en China. Esto se puede ambientar, me recuerda un poquito a la Grey Death del primer Deus Ex, o para los fans de Los Simpson, la niebla que voltea a la gente al revés. Lo único bueno de toda esta contingencia es que el tipo de locos que están haciendo imposible que la gente conviva de manera normal están bastante callados. Sí, no tengo mucho que decir en este audio, tal vez lo más importante sea recobrar otra vez las mismas capacidades antiguas. Y no me refiero a capacidades físicas, ni mentales tampoco. De hecho, algunas cosas me resultan hoy bastante más fáciles que antes. Lo difícil va a ser recuperar esa capacidad de volar que el Peter Pan avejentado perdió al crecer. Pero bueno, creo que no les voy a hacer más spoilers de la película Hook, que por cierto tiene algunos juegos bastante interesantes a nivel programación en los inicios de las máquinas de 32 bits. Pero eso es tema para otro audio. Tal vez este sea mejor momento para contarle a los más jóvenes que les interesa esto de hacer videojuegos, que tienen un tiempo, no podría decir tiempo, pero tienen una reserva limitada de espíritu. Poco a poco, conforme vayan teniendo malas experiencias y diferentes fracasos, ese espíritu irá disminuyendo hasta el momento en que se rindan y recurran al tener que buscar un trabajo por comida. Algo que tal vez les permita vivir a nivel físico, pero irá minando su espíritu poco a poco. Sin embargo, no conozco a nadie que tome en serio esto de los videojuegos, haberlos abandonado del todo. Siempre queda por lo menos esa incomodidad de pude haber hecho esto o pude haber hecho aquello. E incluso, de hecho, hay un término muy interesante que le llaman el gatekeeper, que es algo así como portero o guardia el que decide quién entra y quién no a un lugar. Tal vez yo mismo he sido uno de los más infames y fríos gatekeepers de esto del desarrollo de videojuegos. Pues vengo de una época en la que para hacer videojuegos había que ser un programador muy bueno y programar máquinas muy baratas en un código muy cercano al hardware, cosa que ya en el pasado era difícil y en esta época ya es algo que podría considerarse mitológico. Ya no digamos de si a mí me tocó una época en la que gente decía que era completamente innecesario hacer las cosas de esa manera, hoy simplemente la mayoría no sabe ni siquiera que tales cosas existen. Y eso puede ser una ventaja. Pero sí, fui uno de los gatekeepers más infames. Pero eso lo tengo que cambiar porque, como ya dije hace un buen rato, los más jóvenes no vivieron aquellas épocas. Tal vez una de las cosas que más me emocionaron en su tiempo y que ahora parecen cosa de todos los días fue ver los primeros juegos 3D.
y como programador los primeros demos. De hecho, muchos de esos demos están en YouTube. Demos de gráficas 3D en tiempo real. Bueno, ya en YouTube no son en tiempo real porque son videos grabados, aunque se puedan encontrar. Pero no es lo mismo ver corriendo esos videos en una máquina actual que verlos ejecutarse en tiempo real con código editable en un 486. ¿Cuál sería el equivalente actual? No se me ocurre ninguno. Entonces voy a tener que pasar de gatekeeper, aunque aún en esta época soy bastante reacio a dejar entrar a gente que no le interesan los videojuegos, sino que simplemente quiere dinero y atención, y tal vez convertirme en una especie de mala influencia para los desarrolladores nuevos que lleguen. Así que mientras una buena influencia te dirá que seas niño bueno, estudias mucho, y yo te diré lo opuesto. ¿Qué puedo decir? Que la computadora obedece a quien la programa y que mientras mejor conozcas la computadora, más poder vas a tener. Y ese poder va a ser difícil que lo encuentres de las maneras convencionales. Pero ya tendrán los jóvenes tiempo para amargarse con los años. Tal vez lo más importante ahora sea recuperar ese impulso antiguo. De hecho, hace un par de meses, antes de que toda esta plaga empezara, tuve una conversación muy interesante con un viejo amigo. Es otra cosa que grabé en otros audios que no me decidí a subir. Hace muchos años éramos un grupo de amigos que queríamos programar y teníamos mucho más tiempo y disposición para hacerlo. Hasta tuvimos una oficina donde en unos pocos meses avanzamos bastante. Tal vez de haber estado por lo menos un año más, y ahora podríamos vivir de hacer juegos. Lo más interesante al recordar esas épocas fue que a pesar de que hubo muchas cosas muy malas en ese tiempo, y malas no nada más conmigo sino de todos ellos, pasamos por muchas penurias. Desempleo, incomprensión, problemas escolares y muchas otras cosas que, como ya dije hace un rato, eran inocentes en su tiempo. Borrar eso último. Tal vez la parte que más se me grabó de esa conversación fue que por muy mal que la pasamos en esa época, era una época que tal vez nos gustaría volver a vivir. Sí, aquellas aventuras tenían todos los ingredientes de un manga shonen. Grupo de amigos que se enfrentan a dificultades y que salen adelante gracias a la mutua cooperación, el valor de la amistad y mantener siempre un espíritu alto. También podría mencionar el concepto de y muchos otros ingredientes bastante más comunes en los shonens modernos, no necesariamente refiriéndome a la acción y las peleas. Pues sí, a pesar de todo ese horror vivido entonces, en el que por lo menos yo terminé convertido en un paria que tuvo su primer trabajo honesto ya cuando tenía algunos pelos blancos, y miren que tengo algunos pelos blancos desde antes de los 20, con todo eso me gustaría volver a ser el que era antes. No tanto por la edad o por lo físico, que estaba bastante dañado en esa época, sino por ese espíritu de enfrentarme a situaciones tan difíciles. Era una rara combinación entre sueño y deseo de venganza. Hasta hace poco, cuando fastidiaba gente en internet, todavía tenía mucho de eso. Aunque hay una cosa que no envidio de aquellas épocas. En aquellas épocas topaba con pared. Buscaba la información y llegaba un tiempo en el que no podía avanzar. Desde hace muchos años que eso ya no me pasa. El problema es que ya no tengo el ímpetu para chocar con las paredes como tenía antes. Y es algo que tengo que recuperar. Así que, ¿cómo podría reconstruir aquella antigua personalidad? Había muchas cosas que estaban en su lugar en ese tiempo para que tales cosas se dieran. Y no me refiero nada más a las buenas, sino también a las malas. Y como saben, ningún héroe es más grande que los villanos a los que se enfrenta. De hecho, hay una escena de una película de David Carradine donde compara a Batman con Superman, que dicen que Batman es un humano de día que hace cosas de superhéroe por la noche, mientras que Superman es un superhéroe que se disfraza de humano durante el día para tratar de llevar una vida. Y que cuando Superman está convertido en Clark Kent, es miedoso, tonto e inseguro, que es como él ve a los humanos. Pero esa es otra cosa que tampoco es nueva. Ya desde aquellos años cuando estudiaba, aplicaba un concepto que le llamaba la mascarada o el baile de máscaras, donde tenía que hacer toda una actuación para moverme en ambientes hostiles. Hacer como que aprendía cuando realmente ya conocía todos los temas de las materias, tratar de imitar en lo más posible la
conducta y hasta los modismos de la gente que me rodeaba para que pensaran que era igual a ellos. Y la parte más difícil, hacerme el tonto para que gente que tenía un montón de inseguridades creyera que no era una amenaza. Muchos años después vi el origen de toda la porquería que ocurre en cierto tipo de ambientes, sobre todo en universidades y trabajos del gobierno. Pero en esa época no sabía de qué se trataba. Bien, este audio es corto y solo quería ponerlo para poder regresar a esto del podcasting. Que por cierto, este trabajo honrado, como me referiría a él, porque muchas de ese tipo de conversaciones terminan con la frase «es un trabajo honrado», a la hora de que le cuestionan a uno sobre cómo vive, no es algo que interese para el fin de este podcast. Aunque tal vez algunos de los escuchas pasen por lo mismo y estén empezando su vida laboral y empiecen a creer que la vida se les acaba. Es como una vez cuando estudiaba, recuerdo a un compañero que estaba triste porque decía que se sentía viejo y que se le estaba yendo la vida. Le pregunto, ¿y cuántos años tienes? Y él, muy preocupado, dijo, voy a cumplir 24. Digamos que yo tenía algunos años más entonces, pero al parecer no los aparentaba para que me lo dijera con esa preocupación. Supongo que cada quien que hay una edad para ciertas cosas, o por lo menos para convivir con cierto tipo de gente que te va a juzgar. Tal vez esta experiencia por la que estoy pasando de cómo mantener la identidad del programador de videojuegos mientras me gano la vida honradamente sea algo valioso para buena parte del público. Que por cierto, es algo que no he abordado mucho. Cómo me imagino a mi público. Sin contar una buena cantidad de trolls y de gente con la que normalmente me gusta fastidiar en internet, me imagino que buena parte de mi público son o gente muy joven interesada en desarrollar videojuegos, o gente que se gana la vida honradamente durante el día y que le gustaría poder hacer juegos si pudiera. Bueno, también está un público ya en las gradas más alejadas que no le interesan los videojuegos y la programación y simplemente está aquí for the lulz, como dicen en internet, o para reírse, suponiendo que fuera gracioso. Bueno, ahora editar este audio y regresar antes de que me traicione este ritmo circadiano alterado. Definitivamente tengo que dormir más. Hay ciertos procesos mentales que me están fallando y que, si bien esa baja cognitiva me ha ayudado a convivir con normis, no creo que sea nada sana a largo plazo. Bien, como sea, fin de la grabación. Ya más adelante daré más noticias de las nuevas aventuras de este autoproclamado programador de videojuegos. Fin del audio.